que lleva a un hombre a sentenciar la muerte de alguien que sabe inocente. ¿Qué oscuras fuerzas estaban en juego cuando Poncio Pilato, gobernador de Judea, decidió condenar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios? Este es el relato que nunca te contaron, una historia que cambiaría el destino de la humanidad y marcaría el trágico final de quien decidió lavarse las manos. Poncio Pilato, un hombre cargado de poder y ambición, se encontraba en un momento crucial de su vida. Gobernador de Judea, una tierra llena de conflictos y rebeliones, Pilato era visto por muchos como un hombre frío, inflexible y distante. Sin embargo, dentro de su ser, un torbellino de dudas comenzaba a desmoronar la aparente seguridad que había construido a lo largo de los años. Las sombras de su pasado y las decisiones difíciles que había tomado lo perseguían. Una noche, mientras los ecos de la muchedumbre clamaban por la crucifixión de un hombre que él sabía inocente, Pilato se encontró solo en su palacio. Los gritos de la multitud resonaban en sus oídos, mientras su mente divagaba hacia su esposa, Claudia Prócula, cuya voz advertía en su mente: «No te metas con ese justo». Aquella frase, cargada de una advertencia divina, se repetía como un eco perturbador en su mente. Un sueño la había atormentado, un mensaje que advertía sobre la ejecución de Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, Pilato, consumido por la política y el deseo de mantener su posición, optó por ignorar la advertencia. Mientras la presión de los líderes judíos se intensificaba, él, un hombre acostumbrado a la intriga y la manipulación, sintió por primera vez el peso de una decisión que lo sobrepasaba. Esa noche, mientras se debatía entre la duda y la lealtad a su cargo, decidió lo que lo condenaría para siempre. En su interior, sentía que las fuerzas que lo llevaban a condenar a Jesús estaban más allá de su control, un juego mortal que le costaría su propia alma. ¿Qué hubieras hecho si estuvieras en el lugar de Poncio Pilato? ¿Te habrías lavado las manos también? La multitud enfurecida gritaba: «¡Crucifícalo!». Las voces clamaban con tal fervor que la tierra parecía temblar bajo sus pies. Pilato, enfrentado a la encrucijada de su vida, observó que su autoridad estaba en juego. En un momento de desesperación, tomó una decisión que cambiaría su vida y su muerte para siempre. Sin poder ignorar la presión, ordenó la crucifixión de Jesús, el hombre que él mismo había declarado inocente. Sin embargo, en el fondo de su ser, un abismo de dudas comenzó a abrirse. Cada grito de la multitud resonaba en su corazón, recordándole la traición a su propia conciencia. Sabía que, al entregar a Jesús a la cruz, no solo estaba traicionando a un hombre, sino también a la verdad que siempre había defendido. La vida de Jesús terminó en el Gólgota, pero para Pilato, su tormento apenas comenzaba. Los rumores de milagros y la resurrección de Jesús al tercer día lo atormentaban como un fantasma que no podía escapar. ¿Qué había hecho? Cada amanecer traía consigo la sombra de su decisión, y aunque intentó seguir con su vida como gobernador, el eco de aquella cruz nunca dejó de perseguirlo. La culpa y el arrepentimiento se convirtieron en sus compañeros constantes, llevándolo a una espiral de autodesprecio. ¿Crees que Pilato podría haber evitado la crucifixión de Jesús si hubiera actuado de otra manera? Déjame saber en los comentarios qué piensas. Claudia Prócula, esposa de Pilato, no pudo ignorar el sueño que la había atormentado la noche antes de la crucifixión. En ese inquietante sueño, veía a su esposo condenado por una decisión terrible. Una cruz, sangre derramada y la voz de un hombre justo clamando desde el más allá resonaban en su mente, como un eco del destino. En su corazón, sabía que Jesús no era un criminal y temía por la salvación de su marido. Claudia intentó advertirle de su sueño, pero Pilato, cegado por su deber como gobernador y la presión de las masas, la ignoró. La indiferencia de su esposo solo profundizó su miedo.
Después de la crucifixión, el sueño la atormentaba aún más. Comenzó a rezar fervientemente por la salvación de su esposo, rogando a Dios por misericordia. En su soledad, sentía que el destino de ambos estaba irrevocablemente ligado al destino de aquel justo condenado. Mientras las noticias sobre la resurrección de Jesús se propagaban como un incendio en la pradera, Claudia se aferró a la esperanza de que su esposo pudiera encontrar el camino de regreso a la luz. La tensión en su corazón crecía, y el silencio de Dios parecía gritar en su mente. La culpa de Pilato no solo lo afectaba a él, sino que también pesaba sobre el alma de Claudia, quien enfrentaba la angustia de ser testigo de la caída de su amado. ¿Qué piensas de los sueños proféticos como el de Claudia? ¿Crees que fue una advertencia divina? El final del mandato de Pilato se acercaba, y con él, el clamor de sus enemigos políticos. Habían encontrado la oportunidad perfecta para aprovechar sus errores y lo acusaron ante el emperador de Roma. Con cada rumor que se esparcía, la sombra de su caída se hacía más prominente. Fue destituido y enviado al exilio. Una vez más, las decisiones de su vida lo llevaban a un destino sombrío. En su viaje hacia Galia, Pilato no solo llevaba el peso de la vergüenza y el desprecio, sino también la carga del tormento eterno por haber dado la orden de crucificar al Hijo de Dios. Mientras atravesaba paisajes fríos y desconocidos, comenzó a experimentar extrañas visiones, momentos de reflexión que lo transportaban al pasado. Veía a Jesús, con la mirada compasiva pero implacable, preguntándole de nuevo: ¿qué es la verdad, Pilato? Cada día, los remordimientos lo consumían más. Se preguntaba si había condenado a un hombre justo. El silencio de Dios parecía aplastarlo, y la culpa corroía cada día de su vida, convirtiendo sus momentos de tranquilidad en agonía. Su mente se llenaba de recuerdos, de lo que pudo haber sido si hubiera tenido el valor de actuar en favor de la justicia. En el exilio, comenzó a buscar respuestas, anhelando una redención que parecía lejana e inalcanzable. Si fueras Pilato y tuvieras estas visiones, ¿cómo crees que habrías lidiado con la culpa? Comparte tu opinión en los comentarios. Finalmente, solo y abandonado en su exilio, Pilato tomó la decisión que sellaría su destino. Según algunas fuentes, incapaz de soportar el tormento de haber sido el responsable de la muerte de Jesús, se quitó la vida. Otros relatos afirman que fue decapitado por orden del emperador, quien consideraba que su ineptitud en el gobierno de Judea era inaceptable. Sin embargo, lo más sorprendente de todo son las tradiciones que cuentan que Pilato, en sus últimos momentos, encontró la redención. Su esposa, Claudia, ahora venerada como santa en algunas iglesias, rezó fervientemente por su conversión. En un giro irónico del destino, el hombre que había sentenciado a muerte a Cristo podría haber hallado la paz en él al final de su vida. Esta historia resuena en el corazón de muchos, recordándonos que el arrepentimiento y la búsqueda de perdón pueden abrir puertas, incluso en los momentos más oscuros. ¿Crees que Poncio Pilato merece la redención? ¿Es posible perdonar a alguien que sentenció a muerte al Hijo de Dios? Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y activar las notificaciones. Comparte este video para que más personas conozcan la impactante historia de Poncio Pilato y reflexionen sobre el poder del perdón y la redención. Que Dios y la Virgen te bendiga. Amén.